Vamos al capítulo número 5 del Evangelio de Juan. Capítulo 5, hagamos lectura de los versículos 30 al 38. Capítulo 5, versículos 30 al 38. Dice la palabra del Señor. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque la obra que el Padre me dio, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Amado Señor, te damos gracias, Padre, por esta lectura que acabamos de hacer, por esta porción que nos permites hoy leerla de manera pública. Y te rogamos, amado Señor, que podamos hoy estar estudiando a profundidad este texto, que sea para beneficio de tu iglesia y para la gloria y honra de tu santo nombre. Permítenos hoy, Padre bendito, que con reverencia estemos en la disposición de estar estudiando este pasaje y que nuestros corazones estén inclinados, humillados delante de ti, como lo hace un verdadero discípulo delante de su maestro. Te lo pedimos, Padre bendito, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. ¿Podemos tomar asiento, hermanos? Muy bien. Hoy seguimos en la continuación de este discurso que dijo el Señor Jesucristo a un grupo de judíos, particularmente eran fariseos, y muy seguramente en el Sanedrín. Y ahora llegamos a un punto en el cual el Señor trae unos términos en los cuales Él quiere constatar lo que Él es, lo que Él ha dicho, lo que Él ha orado. Es decir, que Él es Dios. Ahora, si usted lo piensa de esta manera, el libro de Deuteronomio, en el libro del Antiguo Testamento, uno encuentra estas palabras en el capítulo 19, versículo 15. Dice la Escritura en esa porción: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquiera ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Hermanos, los testigos son de suma importancia para que conste lo que se está acusando o lo que se está defendiendo. Encontramos allí en esta porción de Deuteronomio esa gran importancia que suman los testigos. Ahora, para que un testigo sea verdadero, tuvo que haber presenciado el asunto en cuestión. ¿Para qué? Para que pueda dar cuentas exactas de lo que ha ocurrido. De lo contrario, sería un testigo falso.
Y esto está muy bien entre los hombres, hermanos. Esto está muy bien en medio de nosotros. Pues sabemos que para engañar solo se necesita ¿qué? Una lengua muy bien afilada. Para engañar, ¿cierto? Muy bien afilada, que sea capaz de mentir sobre un asunto. Pero, yo pregunto, ¿Dios necesita testigos? ¿Dios necesita quien le testifique? ¿Acaso su reputación de ser la verdad misma, porque en esencia Él es verdad, necesita algo que le ayude, que le colabore? Parece una insolencia, ¿verdad? Una insolencia. Y aunque parezca una insolencia, el hombre se ha atribuido muchas veces ser el juez para determinar si Dios miente o dice la verdad. Eso ocurre. Y esto ha sido así desde el principio. Fíjense, cuando Satanás le dice a Eva las siguientes palabras: con que Dios os ha dicho. Y esta frase, amados hermanos, con la que el maligno utiliza, es con el propósito de descalificar la veracidad de Dios. Está socavando que Dios es veraz, que Dios siempre dice la verdad y la verdad está en Él. Hermanos, y esta es la fórmula que hasta el día de hoy se ha replicado, o que el diablo ha replicado y sus hijos han replicado. ¿Para qué? Para desestimar la verdad de Dios. Y en lo que nosotros vamos del Evangelio de Juan, nuestro Señor Jesucristo es puesto bajo el escrutinio incrédulo de los fariseos. Eso es lo que está sucediendo. Los judíos, los fariseos, están levantando su dedo acusador diciéndole: ¿de cuándo acá tú dices que eres Dios? ¿De cuándo acá tú tienes autoridad para hacer que otro viole el día de reposo? Y lo que encontramos en esos hombres es un gran abismo de incredulidad. Ellos dudaron de la autoridad de Jesús sobre el día de reposo. Y cuando el Señor les respondió que Él tiene toda la autoridad del Padre debido a su filiación divina por ser el Hijo de Dios, pues los fariseos naturalmente se escandalizaron. Ellos se escandalizaron y buscaron la manera de ¿qué? De matarle. De matarle. Así eran sus afectos. Entonces, hermanos, con esto en contexto, vamos a encontrar que los versículos del 30 al 38 registran un listado de testigos que el Señor expone con un propósito. Y es un propósito que se sale quizás de nuestro entendimiento. Y es con el propósito de extender la salvación a los hombres, incluso a los más acérrimos de sus enemigos. En este caso, los fariseos. Y por eso, lo primero que yo quiero tratar en este sermón es ese versículo 30. ¿Por qué? Porque el versículo 30 nos habla de un testigo. Y yo pensaría que es el testigo principal. Y es el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, pudiéramos decirlo de esta manera: el testimonio de sí mismo. Ese pudiera ser el primer testigo. El testimonio que nuestro Señor Jesucristo da de sí mismo en el versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Miren, este versículo 30 funciona muy bien como una conclusión de lo previamente dicho, ¿sí? Es más, tiene un gran parecido, si ustedes se dan cuenta, tiene un gran parecido con el versículo 19. Como comienza este discurso, asimismo lo termina. Es muy parecido el verso 19 al versículo 30, pero con la diferencia
si ustedes ya se dieron cuenta, con la diferencia de que en el versículo 19 Él está hablando en tercera persona y en el versículo 30 habla en primera persona. Fíjese, versículo 19, no puede el Hijo, tercera persona, hacer nada por sí mismo, tercera persona. Y en el versículo 30 ya lo personifica. Él dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Y digo que se trata de una conclusión porque Él ya ha revelado que es el Hijo de Dios, que tiene la misma autoridad del Padre, porque es igual al Padre. Y entonces, para que en el versículo 30 ya lo diga en primera persona, ya de una manera muy abierta, les está diciendo, yo soy aquel enviado por el Padre. Así es que, hermanos, este versículo 30 hace que sus propias palabras, que las propias palabras de Jesús sean las que testifiquen quién es Él. Él está diciendo por sus propias palabras, por su propia boca, quién es Él. Y yo considero que es el primer testigo. Y creo, hermanos, que no sería necesario nada más para uno creer en Jesús, ¿o sí? ¿Usted necesitaría algo más acompañado, aparte de lo que Jesús está diciendo? Que Él diga, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el autor de la vida, yo soy el creador del mundo, yo soy el que sustento las cosas. ¿Usted necesitaría otra cosa adicional para creer en Jesús? Pues yo digo que desde la deidad no hay nada más necesario. Eso es suficiente. El Señor está diciendo aquí entonces, hermanos, que sus acciones, más precisamente el haber sanado a ese paralítico y haberle dado la instrucción de cargar su camilla en el día de reposo, es porque era la voluntad del Padre el hacerlo. Ese es el contenido de su testimonio. Y esto, fíjese, estas palabras dejaban en una encrucijada a quienes los estaban escuchando, a los fariseos. Los dejaban en una encrucijada. ¿Cuál? Una, o era creer en Jesús, creerle a su testimonio, creerle palabra a palabra que Él es el Hijo de Dios, igual al Padre. O en segundo lugar, ¿cuál era la otra posibilidad? No creer, rechazarle, ¿verdad? Pero si lo rechazaban, el Señor muy finamente argumentó que si lo rechazaban a Él, estaban rechazando a quien ellos le llamaban Creador, al Padre. Prácticamente Jesús estaba testificando de sí mismo. Es más que claro, ¿verdad? Y esto lo vemos de una manera más clara en esas palabras, allí en ese verso 30, cuando dice, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad. Hermanos, los términos de esta declaración, si ustedes se dan cuenta, están dentro del contexto de juicio, queriendo decir que el actuar de nuestro Señor Jesús es conforme a lo que Dios ha declarado que es bueno, que es justo. Es decir, que la obra de Cristo, su vida y su muerte, su persona misma, es conforme a la justicia de Dios. Por tanto, dudar en las obras de Cristo, dudar de la persona de Cristo, dudar de la deidad de Cristo, es dudar de la justicia del Padre. Es decir, el Padre se equivocó. El Padre no obró justamente. El Padre obró injustamente. Ahora, que el Señor diga, así juzgo, resalta su determinación. ¿Quién está juzgando? ¿O quién tiene la calidad o la capacidad de juzgar? Solamente alguien que está en eminencia, el juez. ¿Sí? Él es el único que puede declarar juicio. Y Él está diciendo esto. Él está
resaltando su determinación, diciendo, así juzgo, haciendo manifiesto ¿qué? Pues la firmeza de su carácter, de que Él es rey, de que Él es soberano, donde su voluntad es la propia de la soberanía de Dios, la cual nadie, óigame bien, nadie puede objetar. Si Dios lo dijo así, así es. Si Dios dijo que el cielo fuera azul, usted o yo, ¿quién somos para decir, ¿y por qué no de otro color, Señor? ¿No? Sería algo arrogante de nuestra parte. Ahora, como Dios, siendo Jesús Dios, sería suficiente esta declaración, ¿verdad? Suficiente. Pero el problema no está en Dios. El problema no está en el Señor Jesucristo. El problema no está en su veracidad o que el Señor no haya sido claro. Porque el Señor fue sumamente claro. ¿El problema en dónde está? Aquí con nosotros. Está en medio de nosotros. Somos nosotros el problema. El problema está en nuestra naturaleza caída. Está en nuestra pecaminosidad. Pues fíjese usted que por causa del pecado, la distorsión de la imagen de Dios quedó marcada en cada ser humano. La imagen de Dios quedó distorsionada a tal punto que lo lleva a no reconocer a su creador. No lo reconoce. Es más, dice la carta a los Romanos, que prefirieron adorar a lo creado que al creador. ¿No es así? ¿Y no sigue ocurriendo esto? ¿No prefiere el hombre adorar lo creado? Su trabajo, su familia, sus relaciones, sus posesiones, etcétera. Es exactamente igual. Ahora, debido a esa naturaleza caída, la humanidad está sujeta a incredulidad. A incredulidad. Hermanos, no será para nada fácil si los ojos de los hombres están entenebrecidos a tal punto que se levantarán en su prepotencia y llegarán a decir, no hay Dios, no hay Dios, no existe Dios. O cuando menos tendrán una imagen distorsionada a lo cual le llaman Dios, claro, con D minúscula, un ídolo. Y es aquí, amados hermanos, donde cobra la relevancia del asunto de los testigos. No porque Dios necesite testigos, no porque Jesucristo los necesite. Él es suficiente en sí mismo. Los que necesitamos somos nosotros. Nosotros. Así es que el asunto de los testigos aquí cobra gran relevancia, los cuales pueden ayudar a estimular la capacidad del hombre de poder reconocer la verdad. A eso nos va a ayudar, siendo esos testigos quienes pueden corroborar que lo que está siendo cuestionado es cierto. Y en este caso, ¿quién está siendo cuestionado? Jesucristo. Y para eso vienen los testigos, para traer pruebas, evidencias para los hombres de que este Jesús de Nazaret, que hizo milagros en Caná de Galilea, que hizo milagros en la fiesta de la Pascua, que llamó a algunos de los discípulos de Juan en su momento para que le siguieran, Él es Dios. Así es que vamos a avanzar, ya teniendo en cuenta que el testimonio base son las palabras de nuestro Señor Jesucristo y que no necesita Él testigo alguno. Vamos a ver cómo el Señor sí expresa cuáles son esas razones o la razón para traer los testigos que Él mismo va a exponer. Dice el versículo 31. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, que es lo que acaba de hacer, dar testimonio de sí mismo, mi testimonio no es verdadero. Palabras difíciles, texto difícil, complicado. ¿Por qué?
Porque sencillamente a una primera lectura pareciera que el Señor está desestimando su propio testimonio, ¿cierto? Usted lo lee y eso es lo que aparenta ser, que Él está rebajando su propio testimonio, pero no es así, hermanos, no es así. Más bien debemos entender estas palabras, esta expresión dentro del contexto en el cual se está dando. Recuérdalo muy bien, el Señor Jesucristo, ¿a quién les está hablando? Judíos, ¿cierto? Estaba hablándole a judíos, quienes estaban finamente adiestrados en validar un testimonio siempre y cuando hubiesen cuando menos 2 testigos, ¿cierto? A ellos estaban adiestrados a eso, que hubieran 2 o 3 testigos que confirmaran el asunto, tal cual lo leíamos ahorita al comienzo en Deuteronomio, ¿verdad? Y hasta que esos detalles se fueran evidentes por medio de los testigos, así juzgaban si era culpable una persona o si era declarada inocente. Ahora, fíjense que hasta en esos pequeños detalles el Señor cumplió la ley. Él va a traer testigos para cumplir la ley perfectamente. Muy bien. De esta manera, hermanos, el Señor lo que está diciendo es que sus oyentes no van a aceptar su testimonio a menos de que existan testigos que declaren los hechos. Por eso es que Él dice, si yo doy mi testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. No por mí, no porque yo esté dudando de lo que esté diciendo, sino por causa de ustedes. ¿Sí? Es por ustedes. Y por eso es que voy a traer testigos, para que declaren acerca de estos hechos, para empezar a quitar, a desvanecer esas tinieblas que hay en sus corazones. Pero como ya lo hemos dicho, el testimonio de Cristo es más que suficiente. No necesitamos más, amados hermanos, porque Él es Dios. Por tanto, Él es la verdad misma y todo lo que Él dice es completamente verdadero. No hay nada que usted pudiera objetar de la palabra del Señor. Fíjese que el mismo profeta Isaías, cuando profetizó del Mesías, cuando profetizó del Señor, él dijo, no hubo engaño en su boca. Nada, pero es que es absolutamente nada. Usted va a encontrar erróneo o fuera de la verdad de lo que dijo e hizo el Señor. Aún así, amados hermanos, el Señor trae testigos para ratificar su testimonio. Y es aquí, hermanos, si usted se da cuenta que el Señor, que Él dice, yo no necesito testigos, mi testimonio es suficiente, pero que traiga testigos, ¿qué está manifestando? Está manifestando misericordia. Misericordia. ¿Cuánto hemos dicho que Él es el Rey soberano, que Él está por encima de su creación? Y con esta expresión lo que Él está haciendo es condescendiendo. ¿Con quién? Con sus criaturas. ¿Para qué? Para hablar en los mismos términos de nosotros. ¿Cuánta misericordia de parte del Señor encontramos en esto que Él va a hacer de traer testigos? Que aunque a hombres tan pecadores como nosotros, hace Él lo necesario para que nosotros ¿qué? Creamos en Él, para que creamos en Él. Y de manera introductoria, el versículo 32 declara, mírelo usted, verso 32, otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Digo que es introductorio porque ya con esto él empieza a decir, bueno, testigos, voy a traer testigos. Y téngalo muy bien en cuenta, amigo judío, los testigos que yo doy, yo testifico, eso es lo que está diciendo él, yo testifico que son fieles, que su testimonio es verdadero. Tremendo, ¿no? Es aquí el Señor poniendo su sello de autoridad, diciendo, yo traigo testigos reales. ¿Y cómo lo confirmo? Por mi propia palabra, porque soy yo el que digo que ese testimonio es verdadero, que Él es un testigo veraz.
Y fíjese que aquí en este verso 32, que sin pronunciar su nombre, porque dice otro es el que da testimonio acerca de mí, ya el Señor advierte que se trata de un testigo veraz, un testigo verdadero. Y la manera de corroborar es, como les digo, por el testimonio del mismo Señor Jesucristo. Por eso es que digo que la palabra de Jesucristo no necesita ser refrendada con nada ni con nadie. Él es suficiente. Y esto lo hace para reafirmar eso, su supremacía en avalar a otros testigos. Y de esto debiéramos aprender, que nosotros, en lo que respecta a creer en la Escritura, debemos es ir a los testigos que el Señor ha avalado, no a los que nosotros nos parezca, o al aparecido que vino por allí y digo, yo quiero testificar de. No, es los que el Señor ha avalado. Pero pregunto, ¿pero quién es este testigo que aquí se menciona? ¿Quién es este otro? Bueno, los comentaristas aún no se han puesto de acuerdo al respecto. Hay quienes dicen que es la antesala del versículo 37. ¿De quién habla el versículo 37? Dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Aquí se habla del Padre. Y por eso les digo, esta es una de las posiciones que se dice que el verso 32 nos está hablando de una manera introductoria del testimonio del Padre. Y puede tener sentido. ¿Por qué? Ya que el uso de la palabra otro, porque dice otro es el que da testimonio, esa palabra otro deja entrever que se trata de alguien que es de la misma calidad del primer testigo o de la persona en cuestión, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién es de la misma calidad o de la misma sustancia que el Hijo? El Padre. El Padre, ¿cierto? Esto denota nuevamente que la igualdad que hay entre el Padre y el Hijo. Pero también puede ser posible, hermanos, que se trate de una introducción al testigo que se va a presentar justo en el siguiente versículo. El versículo 33. ¿De quién habla el verso 33? De Juan el Bautista, ¿verdad? Entonces pudiera ser que ese otro es Juan el Bautista. Y también tiene validez, hermanos, tiene validez. Pues en la presentación de los testigos usted va a observar una gradualidad. Espero que se haya dado cuenta. El primer testigo, bueno, sin contar el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, porque pudiéramos decir, Él es la persona en cuestión. El primer testigo es Juan, ¿cierto? Y empieza una gradualidad. Después de Juan, ¿quién viene? Las obras de nuestro Señor Jesucristo. Y después, o por último, encontramos un testigo mayor, el Padre, el Padre. Pero sea como fuere, amados hermanos, algo sí es completamente cierto. Y es que este testigo del que se habla aquí, este otro, estaba siendo avalado por el Señor. Y todo lo que sale de la boca del Señor es la verdad absoluta. Y que tiene que ser aceptada. No tiene por qué ser, ¿y por qué? ¿Y no te parece mejor que esto? Y no, yo más bien hago la mitad. Y no tiene que ser cuestionada la palabra del Señor. Y hasta aquí, hermanos, espero que usted y su conciencia se esté dando cuenta lo cuán nosotros hemos menguado el testimonio de Jesucristo. ¿Cuántas veces nos hemos rebelado a sus mandamientos? Y con ello, ¿cuántas veces hemos dicho, tú no eres Dios? Soy yo el que defino lo que es bueno y qué es malo, no tú. Tú no lo vas a definir, soy yo. O parte y parte. Lo que me conviene lo acepto, lo que no me conviene no lo acepto. Muy bien. Sabiendo ya la razón de por qué el Señor trae testigos, pues pasemos a esos testigos, ¿cierto? Y en los siguientes versículos vamos a encontrar las evidencias que validan a Jesús como el Hijo de Dios. Y en esto hemos de aprender, hermanos, que si verdaderamente somos cristianos, no tenemos por qué estar buscando otro tipo de evidencias para creer en Jesús. Insisto.
Piense, por ejemplo, en los casos de los hallazgos arqueológicos, ¿cierto? Y es impresionante, unos hallazgos que uno dice, wow, que confirman perfectamente las historias de las Escrituras. Se han encontrado muchos hallazgos a lo largo de la historia que testifican efectivamente sobre la veracidad de muchos de los acontecimientos bíblicos, ¿cierto? Pero yo le pregunto, ¿dónde ha de descansar nuestra fe? ¿Va a descansar en ese descubrimiento arqueológico? ¿O va a descansar en la palabra de Dios? ¿Dónde usted va a posar su fe? Piense esto. Si de lo contrario, si en lugar de nosotros confiar en Dios, pues en lugar de una Biblia, ¿qué tendríamos en la mano? Piense usted, un pico o una pala, porque usted estaría atrás, ir en busca de evidencias allá debajo de la tierra. Y en lugar de congregarnos el día domingo para adorar, pues debiéramos estar en esas regiones donde la historia indica que allí ocurrió algún evento bíblico. Y así de necios podemos llegar a ser, de estar buscando evidencias externas para decir, ahora sí creo, ahora sí confío. No, la palabra de Dios es suficiente. Y desde el mismo versículo 30, el Señor Jesucristo lo ha hecho manifiesto. Así juzgo y mi juicio es verdadero. Muy bien. Así es que observemos los testigos de Cristo. ¿Cuál es el primero? Juan el Bautista. Juan el Bautista. Verso 33 dice, vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Mire, aquí el Señor está trayendo a un hombre, el nombre de Juan, ¿sí? Y que, como lo encontramos allí en el verso 33, parece muy bien que los judíos, en este caso los fariseos, sabían quién era Juan. ¿Por qué? Porque el Señor está diciendo, vosotros enviasteis mensajeros a Juan, ¿sí? Y él dio testimonio de la verdad. Es decir, ustedes escucharon el testimonio de Juan. Así es que lo que les voy a hablar no es algo extraño para ustedes. Y fíjense, desde el mismo capítulo 1, acuérdese muy bien, ya pasamos varios meses por allá, en el capítulo 1, en el versículo 19, en adelante, uno encuentra en este evangelio el testimonio de Juan el Bautista, lo que Juan dijo acerca de Jesús. Y Juan fue muy contundente con sus palabras. Él dijo, yo no soy el Mesías, yo no soy Elías, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, ¿verdad? ¿Y cuál era el clamor de Juan? He aquí el Cordero de Dios. Ese era el clamor. He aquí que el Mesías está a puertas. Así es que cada quien prepare su corazón y arrepiéntase para recibir al Mesías. Ese era el clamor de Juan el Bautista. Él no estaba hablando a nombre propio, él estaba hablando en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo estaba exponiendo, lo estaba predicando. Y es contundente, de verdad, esa expresión cuando él lo ve venir y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es como si le estuviera diciendo a su audiencia, ¿sí?, que allí estaban los fariseos y ahí la provisión de Dios. Es decir, he aquí en este hombre el enviado de Dios. El que quita el pecado del mundo. Ahora, además, Juan declaró ser testigo del momento cuando el Espíritu Santo se posó sobre el Hijo. Y eso lo encontramos también en el capítulo 1, cuando en el verso 32 dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Este es el testimonio de Juan respecto a Cristo. Ahora,
Él les está diciendo, yo soy testigo. Yo vi cuando el Espíritu Santo vino sobre el Hijo de Dios, invistiéndole de todo poder para que comenzara a hacer su obra mesiánica aquí en la tierra. Y más adelante él va a decir, cuando le increpan a Juan, y bueno, ¿y usted por qué bautiza si no es ni el Cristo? Si usted no es nadie, prácticamente, ¿por qué bautiza? Digo, mi bautismo es de agua, ¿sí? Es de agua. Pero hay uno que está entre ustedes, que no conocen, que bautiza con el Espíritu Santo. Y esto solo lo puede hacer Dios. Ahora, hermanos, volviendo a nuestra posición de Juan 5, el Señor que dice, vosotros enviasteis mensajeros a Juan. Y esta es una alusión precisamente a esa entrevista de la delegación enviada desde el Sanedrín para ir a buscar a Juan y preguntarle, bueno, ¿y usted quién es? ¿Quién es usted? Y como vimos, su respuesta fue que él no era Cristo, sino un testigo de Cristo. Él es testigo de Cristo. Y el testimonio de Juan estaba en completa armonía con lo que Jesús estaba diciendo de sí mismo, porque era un testigo verdadero, era un testigo fiel. Las palabras de Juan concordaban, estaban en perfecta armonía con las palabras del Señor Jesucristo cuando Él dijo, yo soy el enviado del Padre, que hace la voluntad del que me envió. Yo soy Él. Aún así, piensa en esto, siendo Juan un mensajero autorizado por Dios, porque así lo fue, Juan era profeta de Dios, Juan profetizó, incluso desde el Antiguo Testamento Juan fue profetizado, ¿cierto? ¿Sí? Fue profetizado y fue enviado justo en el tiempo de la encarnación del Verbo de Dios y que hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Pero el Señor Jesús se sostiene en que su testimonio es mayor que el de los hombres. Por eso la primera parte del verso 34 dice, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Yo no recibo testimonio de hombre alguno. Y con estas palabras el Señor está diciendo que no necesita del testimonio de los hombres para defenderse. No lo necesita, pero lo cita. Trae a Juan y lo cita. Y dice, él es testigo, pero yo no necesito testimonio de otro hombre. Piensa en esto. ¿Usted puede creer la situación en la que se está dando esto en el capítulo 5? Yo creo que el Señor estaba en el Sanedrín. Creo. Y creo que esos judíos lo estaban enjuiciando. Creo. Pero ahora la pregunta es, ¿ustedes pueden creer que el creador y sustentador de todas las cosas estaba siendo juzgado por el Sanedrín sin tener ni el más mínimo dolor en su corazón de concebir? ¿Y qué tal si fuera Dios? Bien dicen las Escrituras, ay del que pleitea con su hacedor. Y ese ay es de dolor. Ese ay es de ira de Dios, de juicio. Cuidado con aquel que levanta su puño para pelear contra Dios, para contradecir a Dios. Y allí estaba todo el escenario perfecto donde los judíos estaban pleiteando contra Dios. Y Dios no necesita, hermanos, de testigos, insisto. Es más, Dios no necesita de su creación, no necesita de los hombres, no necesita que testifiquen a su favor. Él es soberano. Él es soberano. Entonces, ¿por qué Jesús trae testigos? El verso 34, la segunda parte, lo responde muy bien. Mas digo esto, ojo, él dijo, yo no necesito el testimonio de los hombres, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. ¿Qué es eso, hermano? El amor
amor del bueno, del perfecto, del que no tiene en cuenta ni siquiera que el que está allá es una criatura que está pleiteando con su hacedor, sino que de aquí, de la deidad hacia el hombre, lo único que ve es misericordia, compasión. Se trata de la misericordia de Dios, hermanos, que busca la salvación de los hombres. Pero cualquiera de pronto en este lugar pudiera decir, ay, pero esos fariseos no merecían ser salvos. ¿Qué fariseo merecía ser salvo? Eran terribles. El mismo Juan les dijo, camada de víboras. Y el mismo Señor les dijo, sepulcros blanqueados. Entre muchas otras cosas, pasando por hipócritas. Eso lo puede decir el Señor. Y cuando Juan lo dijo siendo inspirado por Dios. Era Dios hablando. Pero nosotros no podemos llegar a decir lo mismo. Porque la pregunta cabe, y cabe muy bien. ¿Acaso somos mejores que los fariseos? ¿Somos mejores que los fariseos? Hermanos, somos exactamente iguales a ellos. Somos hijos de Adán. Es decir, con ellos somos hermanos. Somos portadores de la naturaleza caída y por ende somos enemigos de Dios. Enemigos de Dios. Entonces, tampoco nosotros mereceríamos semejante bondad de parte del Señor. Y de la más terrible forma de vivir, piénselo así, de la más terrible forma de vivir, donde el pecado nos esclavizaba en sus formas más horribles, allí nos alcanzó la gracia del Señor. De allá. Cada quien, hermano, cada uno de ustedes puede hacer memoria de su condición cuando recibieron el testimonio de Cristo. Cuando Él nos visitó, Él no esperó a que dejáramos de pecar, no esperó. Pues eso era imposible, ¿cierto? Así es que no nos rasguemos las vestiduras, hermanos, en pensar quién merece ser salvo y quién no. Pues todos estábamos, o estamos aún, bajo la misma condición de no ser merecedores de la gracia divina de la vida eterna. Ahora, el testimonio de Juan, cuando menos, en un principio, el Señor va a decir que no fue aborrecido por los judíos. En un principio. De por sí, muchos venían a su encuentro para escucharle hablar sobre la llegada del Mesías. Pero según ese versículo 35, léalo usted, Él era antorcha, refiriéndose a Juan, Él era antorcha que ardía y alumbraba. ¿Y vosotros quisisteis qué? Regocijaos, ¿verdad? Regocijaros por un tiempo en su luz. Entonces, aquí nos da evidencia que sí, hermanos, estos judíos, estos fariseos, en algún momento, pareciera que sí, estaban conformes a la predicación de Juan. Se regocijaron en sus palabras, en el testimonio que este hombre estaba trayendo. Ahora, no podemos dudar, hermanos, que los fariseos, al igual que cualquier otro judío, estaba esperando la venida del Mesías. Esto es una realidad, ¿sí? En su momento lo estaban esperando, estudiaban las Escrituras y aún las estudian con un propósito de ver cuándo llegará el día de que el Mesías se revele. Y en ese tiempo, pues, es indudable que los judíos estaban esperando la venida del Mesías. Y parece ser, como lo presenta aquí este versículo 35, parece ser que en algún momento, no sabemos por cuánto tiempo, no lo sabemos, pero sí sabemos que tuvo un principio y tuvo un fin. Los fariseos estimaron a Juan como alguien fuera de lo común. Este hombre es especial. Este hombre no es un charlatán, ¿sí? Es algo extraño, es algo fuera del molde de cualquier otro ser humano. De ahí su pregunta, ¿quién eres? Yo creo que esa pregunta fue sincera, ¿sí? Fue sincera, ellos querían saber quién era Juan, porque lo que hacía
Su ministerio era poderoso. Muchas gentes le seguían. Pero ante la negativa de Juan, al decir yo no soy el Mesías, los fariseos incluso llegaron a pensar, ¿acaso eres tú Elías? ¿O eres tú el profeta? No otro profeta, sino el profeta, refiriéndose a ese profeta profetizado por su profeta Moisés. Porque Moisés dijo, el Señor os dará otro profeta como yo. A él oí. Entonces ellos estaban sintonizados en esto y veían en Juan algo especial. Hermanos, esto fue de alegría. Una alegría momentánea. Una alegría instantánea. Pues las tinieblas de su corazón no les permitió ver o escuchar o entender o apreciar lo que Juan estaba diciendo. El testimonio de Juan. ¿Cuál? Que Jesús de Nazaret era el Mesías. Pero estaban atónitos en lo que Juan hacía. Tiene poder. ¿No serás tú? Que no soy yo, es él. ¿Seguro? ¿No eres Elías? Que no eres el profeta. No lo soy. Ya se los he dicho, no lo soy. Estaban muy enceguecidos. Hermanos, y yo digo, ese es el lindero hasta donde llega el ofrecimiento de la salvación. ¿Sí sabía? Que la salvación es arrojada y llega hasta un punto, hasta un lindero. ¿Cuál es ese lindero? Cuando las personas en sus pecados se resisten a creer en Jesús. Hasta ahí llegó la salvación. Hasta ahí llegó. Esa es la realidad de muchos. Tristemente, esa es la realidad de muchos. Que como en la parábola de los terrenos, ¿se acuerdan de esa parábola? Algunos reciben el evangelio con gozo. Eso es lo que está diciendo aquí el Señor en ese verso 35, ¿sí? Por algún tiempo ustedes se regocijaron. Hay quienes reciben el evangelio con gozo en algún momento de su vida, pero solo basta, hermanos, cuando les llega la aflicción, cuando les llega la persecución, cuando les llega, qué sé yo, la prima monetaria, ¿sí? Cuando les llega el baloto, se lo ganan, cuando estén bien o estén mal, cuando llegue cualquier cosa, cuando cambien sus circunstancias, enseguida se apartan de la verdad. Se apartan de la verdad. Esto es real y esta es la realidad de muchos. Entonces, podemos decir que para nosotros los hombres, los testigos de Cristo, óigase bien, los mensajeros autorizados por Dios para llevar su evangelio, se trata es de una misericordia de parte de Dios. Una misericordia que Dios extiende a los hombres para que sean salvos. Y cada uno de nosotros podemos estar ahorita haciendo memoria de las veces que me testificaron aquí, me hablaron allí, me invitaron y una y otra vez dije no quiero, etcétera, etcétera. Las veces que me he sentado en los asientos de una iglesia local. Sí, uy, qué chévere. Obediencia, no. Entró por aquí, salió por allá. Se regocijaron por un tiempo en su luz. Pero entiéndalo, cada mensajero, insisto, mensajero legítimo, autorizado por Dios, es una misericordia de parte de Dios para con el hombre. Muy bien, ese es nuestro primer testigo, Juan el Bautista, los mensajeros autorizados por Dios. El segundo testigo que nos ofrece el texto son las obras de Cristo. Mire, en la gradualidad de los testigos, esta va aumentando. Cuando el Señor dice, mas yo tengo, fíjelo allí, gradualidad, mayor testimonio que el de Juan. ¿Sí? Mayor testimonio que el de Juan. ¿Por qué? Porque las obras que el Padre me dio que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí,
que el Padre me ha enviado. El Señor está redundando en lo mismo. Es decir, el Padre me envió, y lo que yo hago es porque lo vi del Padre, lo oí del Padre y hago solamente lo que el Padre me dice. Ahora, si ustedes me juzgan por las obras que yo hago, están juzgando al Padre. Pero ahora presenta a las obras, a sus obras, como un testigo más. ¿Cuáles obras? ¿Cuáles obras? Pudiéramos considerar que está hablando de los milagros que Jesús ha hecho, ¿verdad? Y fíjese que a lo largo del Evangelio de Juan, Juan llama a esos milagros, los llama señales, ¿cierto? Y es porque precisamente las obras de Cristo han sido una manera de señalar, de apuntar que Él es el Mesías. O sea, las obras hablan, testifican acerca de Jesús. Y de esto ya lo hemos estado viendo en cada uno de los milagros que hasta este momento nos ha dejado saber este evangelio. Pero lo primero que se destaca en este versículo 36 son que las obras del Señor son un testigo mayor que el testimonio de Juan el Bautista. Y esto no podemos pasarlo por alto. Y esto es porque cada una de las acciones del Señor, cada una de las obras que Él hizo, parte de un plan mayor. De un plan mayor. Ninguna de las obras que hizo el Señor Jesucristo podemos considerarlas como casos aislados, ¿sí? Como que, bueno, según la circunstancia, voy a hacer el bien acá, ¿sí? Pero me salí de plan. No son casos aislados. Todo hace parte de un plan perfecto, de un solo plan, de un plan mayor. Cuando usted lee entonces la conversión del agua en vino, la sanidad del hijo del oficial del rey, la sanidad del paralítico de Betesda, todos eran en función de un mismo plan. ¿Cuál? La de acreditar que Jesús tiene poder sobrenatural, que Él es el Todopoderoso, evidenciando que Él es Dios y que aún puede hacer sus obras en su día, en el día de reposo. Entonces, claro, uno considera los milagros del Señor como si fueran las obras, y efectivamente esas obras testificaron que Él era Dios. Pero fíjense que si uno dijera, Señor no necesitaba de sus obras, ¿cierto? No necesitaba de hacer milagros, sino que su mismo testimonio sería suficiente. Yo soy Dios, crean en mí y sean salvos. Eso es suficiente. Entonces los milagros no serían necesarios. Entonces, el Señor simplemente pudo, en un caso hipotético, llegar a este mundo tal cual lo hizo Juan el Bautista y empezar a predicar, ¿cierto? Él lo pudo hacer. Pero qué distinto fue la predicación de Juan con la predicación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Juan predicaba de otro, ¿cierto? Y predicaba de otro, mas el Señor estaba predicando ¿de quién? De sí mismo, de sí mismo. Así es que las obras de Cristo, en ese sentido, sí fueron necesarias para poder distinguir a Jesucristo de cualquier otro hombre, de cualquier otro profeta. Por eso es que a Él se le conoce como el profeta, no un profeta, sino el profeta de Dios. Ahora bien, sus obras no solo tenían que ver con los milagros que Él hacía. Aprenda esto. No solamente eran los milagros, sino también cada obra, cada cumplimiento de la ley, cada palabra correcta, cada juicio que Él hacía, su vida misma reflejaba que se trataba del Santo de Dios. Cómo se levantaba, cómo se acostaba, cómo comía, cómo estaba con los amigos, todo lo que Él hacía estaba enmarcado en manifestar que Él es el santo, el elegido, el ungido de Dios. Piénselo, nadie más pudo cumplir completamente la voluntad del Padre, sino ¿quién? El Hijo, nadie más. Tal fue la perfección del cumplimiento de la voluntad del Padre
que estando aún el Señor en la cruz, justo en el momento de su muerte, ¿cuál fue sus palabras? ¿Cuáles fueron? Consumado es. Consumado es. Y en esa expresión está diciendo, todo fue hecho. Allí se incluye la encarnación, la humillación, el descrédito, la predicación, los milagros, la redención, todo, absolutamente todo, a favor de los hombres. De los hombres. Ahora, que las obras de Cristo sean mayores que el testimonio de Juan, óigame muy bien a esto, no se trata de hacer una comparación con el resultado de desestimar al uno por quedarnos con el otro. No. El Señor no está anulando a Juan. El Señor no está anulando a sus testigos. Porque sería contradictorio. Traigo testigos, pero los desestimo. Sería contradictorio. Más bien, lo que hemos de considerar es que tiene que ver con la presencia. Donde está Cristo, siempre Él va a ser superior a cualquiera. Donde está Cristo, Él es superior a cualquiera. A cualquier Elías, a cualquier Isaías, Jeremías, a cualquier Pablo. Donde está Cristo, Él es el primero. Él es. Piensa en esto. Antes que el Señor entrara en la escena pública, pues el ministerio de Juan era un ministerio pujante, ¿verdad? Y cuando el Señor comenzó a laborar, ¿qué sucedió? El ministerio de Juan menguó, empezó a descender. Y Juan lo entendió, porque él mismo dijo que era necesario que él menguara para que el Señor creciera, ¿cierto? Además, hemos de considerar entonces que en ese sentido sus obras son mayores. Pero además de sus obras ser mayores que el testimonio de Juan, el Señor reafirma que cada cosa que Él hizo fue en perfecta obediencia al Padre. Así es que si alguien, nuevamente, juzgaba sus obras como ilegítimas, pues estaría juzgando a Dios mismo, ¿sí? Sus obras no son legítimas. Entonces dígale eso al Padre, porque Él fue el que me envió. Entonces, si lo que yo hago, y yo hago la voluntad del Padre, entonces el que me envió, que es el Padre, estaba equivocado. Y de esto, los mismos fariseos vieron con sus propios ojos las señales que hizo el Señor, tanto en Jerusalén como en la sanidad del paralítico. Pero como hemos visto, ellos estaban completamente enceguecidos y no lo entendieron. Muy bien, pasemos al tercer testigo, el Padre. El Padre. Este pasaje termina con los versos 37 y 38 citando al mismo Padre como la cumbre de los testigos de Cristo. Pero esta vez, óigame bien, el tercer testigo es presentado en un ámbito de juicio. Palabras duras lo que tenemos acá. Leámoslo nuevamente, versos 37 y 38. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Allí está, mi tercer testigo, el Padre que me envió. Nunca habéis oído su voz, palabras de juicio, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. ¿Por qué? Porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Hermanos, hay quienes han puntualizado que el testimonio del Padre fueron en aquellas veces en donde se escuchó la voz desde el cielo cuando dijo el Padre, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esto lo dijo en dos oportunidades, o lo registra la Escritura en dos oportunidades. ¿Cuáles fueron? Una, en el bautismo del Señor Jesucristo, y la segunda fue, ¿cuándo? En la transfiguración, en el monte de la transfiguración. Y creo que se tratan de testimonios verdaderos, ¿cierto? La voz del Padre, audible, diciendo, este es mi Hijo, que yo amo, que yo he enviado, hagan conforme a lo que Él dice. Testimonios verdaderos. Pero piensa en esto,
hasta ese momento, en donde tenemos nuestro capítulo 5, en esta reunión entre los fariseos con nuestro Señor Jesucristo, hasta ese momento no había ocurrido la transfiguración, ¿cierto? No había transcurrido. Y seguramente estos fariseos no habían estado en el bautismo del Señor, pues el mismo Juan el Bautista, cuando habló con esos fariseos en el desierto, les dijo: mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Y esas palabras que dijo Juan a esos fariseos, las dijo después del bautismo del Señor. Es decir, da a entender que los judíos no estuvieron en ese día. Es decir, ni estuvieron en el bautismo, ni en el monte de la transfiguración, porque ni había ocurrido. Entonces, hermanos, hemos de entender que el testimonio del Padre se trataba de uno que los fariseos no sabían. ¿Por qué? ¿Por qué? El mismo texto no lo dice. Porque nunca habían oído la voz del Padre. Nunca han oído la voz del Padre, ni nunca han visto su aspecto. No lo conocen, les está diciendo el Señor. Ustedes nunca han tenido una relación con el Padre. Pero tenemos la ley. Tenemos el templo. Tenemos todo el sistema sacrificial. Los sacerdotes lo tenemos. Y el Señor les está diciendo: nunca ustedes se han relacionado con el Padre. Juicio. Se trata de un testimonio, hermanos, que está reservado entonces, el testimonio del Padre, piensen esto, el testimonio del Padre es un testimonio que está reservado solamente para los que han creído en Jesucristo. El impío no tiene ese testimonio, no lo tiene. Recuerden cuando Felipe le dice al Señor: Maestro, muéstranos al Padre, ¿cierto? ¿Y qué le dice el Señor? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y esto, hermanos, es solamente posible por medio de la fe en Jesucristo. Es decir, si usted recibe a Jesucristo, si usted cree en Jesucristo, pues recibe al Padre. Si usted conoce a Cristo, conoce al Padre. Si usted escucha la voz de Cristo, pues escucha la voz del Padre. Si usted ve a Jesucristo en la Biblia, usted ha visto al Padre. La expresión del Padre en el Hijo. Es como lo dice la bienaventuranza allá en el Sermón del Monte. Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Qué es eso de limpio corazón? Nuevo nacimiento, hermanos, nuevo nacimiento, una nueva creación, Dios salvando a un individuo. Bienaventurados los de limpio corazón, ¿por qué? Porque ellos verán a Dios. Ellos verán a Dios. Por eso, hermanos, nosotros encontramos también en las Escrituras aquellas palabras del apóstol Pedro, cuando el Señor le pregunta o les pregunta a sus discípulos, y bueno, mire qué interesante, el Señor pidiendo el testimonio de los hombres. ¿Sí? ¿Qué dicen los hombres acerca de mí? Y unos dijeron una cosa, otros dijeron otra, Y bueno, ahora, ¿qué dicen ustedes, mis discípulos? ¿Qué dicen ustedes que soy yo? Y Pedro contestó: tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Y el Señor qué hace? El Señor le aclara que nadie puede llegar a esa conclusión, a semejante conclusión, si el Padre no se lo ha, ¿qué? Revelado, si no se lo ha testificado. Y eso se lo testifica ¿a quién? Al nacido de nuevo. Al nacido de nuevo. Esto es real, hermanos. Esto es real. Pues nadie, dice también la Escritura, nadie puede venir a Cristo si el Padre no lo trajese. ¿Sí? El testimonio del Padre es real y es evidente solamente en los creyentes. Y estas evidencias, hermanos, que he citado acá, contrastan con la advertencia de la incredulidad de los fariseos del versículo 38. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. ¿No creéis? Es un contraste. El testimonio del Padre, cuando es real en una persona, contrasta con ¿qué? Incredulidad. Incredulidad.
Y es una manera, hermanos, de cerrar la idea en un círculo perfecto, si usted se ha dado cuenta. Pues al no creer en la palabra de Cristo, como comienza el Señor diciendo en el verso 30, ¿sí? Así juzgo y mi juicio es justo. El que no cree en su palabra significa que la palabra de Dios no está en sus corazones, por lo cual no podemos reconocer a Jesús como el Señor. Y quiero concluir, hermanos, con esto. Este pasaje de hoy, nosotros podemos considerarlo como una de las expresiones de amor de Cristo. Esto es amor, hermanos, verdadero amor. ¿Amor para con quién? Nosotros, hombres pecadores. Siendo que Él es Dios, no lo olvide, Él es Dios, pero también es hombre. Fíjese que su humanidad no ocultó en nada su divinidad. Si los hombres, en este caso, se sorprendieron, se maravillaban en Juan el Bautista, hermanos, téngalo por seguro que si alguien estuviera finamente, espiritualmente, en sus cabales, al ver visto caminar a Jesús sobre esta tierra, dirían, Él es diferente. Es más, lo veríamos como un extranjero, no es de acá. ¿Sí? No sabe cómo estos caminan, este salto, este no es de acá, no es de acá. El Señor no era de acá. Y aunque estaba en cuerpo de hombre, su humanidad no ocultó para nada su divinidad. Pero aún así, hermanos, no podemos romper esa unión que hay en una sola persona. Jesucristo, Dios y hombre. No se puede romper. Aunque su gloria quedó revestida de humanidad, esa gloria se deja ver por medio de su palabra, de lo que Él habla, de lo que Él manifiesta, expresa, testifica. Cada vez que el Señor abrió su boca, hermanos, proezas ocurrían. Algo ocurría. Jamás nunca dejó de pasar nada. Usted dirá, no, pero hay quienes no creyeron. Pues efectivamente, juicio vino sobre esa persona en ese momento por su incredulidad. Algo pasó. Así es que, siendo Jesucristo Dios, lo pone por encima de todas las cosas. Por encima de todas las cosas. Y es así como Juan, el escritor de este evangelio, lo ha presentado en cada una de sus páginas. Y fíjese que él comienza hablando de Jesús como el creador soberano. No solo lo identifica como el autor de la creación, ¿cierto? Sino que además lo presentó como el Dios humanado que continúa haciendo lo que es propio de la deidad. ¿Qué? Dar vida. Dar vida. Así es que, aunque se haya revestido de humanidad, nunca dejó de ser Dios. Nunca ha dejado de ser Dios. Por tanto, sus declaraciones de hacerse igual a Dios deben ser consideradas como verdades irrefutables, a las cuales usted no necesita absolutamente nada para decir, bueno, compruébemelo, hazme el milagrito para creer en ti. Si no lo haces, pues no eres Dios. No, solamente con que Él diga, yo soy Dios, es suficiente. Así es que como cristianos, amados hermanos, es nuestra responsabilidad acercarnos a Cristo como lo que es Él. Nuestro Señor, nuestro Dios. Por tanto, hemos de hacerlo con reverencia. Esto no es un asunto de que, que el pastor tan cansón, que reverencia, que cumplir, que hacer. Hermanos, estamos delante de la presencia del Santo, de Dios. Debemos tener reverencia en lo que hablamos, en lo que decimos, en nuestro comportamiento, incluso como vestimos. Reverencia a Dios. Debemos saber presentarnos delante de Jesucristo con temor y temblor, si usted verdaderamente le ha conocido como Dios. Porque entienda esto, porque en la mano de Jesucristo está la vida. No, Él es la vida misma. Pero en su mano está el darla o el quitarla. Porque Él es Dios.
Pero aquí en este pasaje, hermanos, es debido a su amor eterno por hacer la voluntad del Padre que Él se dispuso a renunciar a los privilegios de estar en la gloria del Padre para hacerse uno como nosotros. Y en lo que respecta con su iglesia, hacerse uno con nosotros. Porque cuando una persona es salva, es bautizada, sumergida en Cristo Jesús. Estamos en el Señor. Hermanos, y aunque Él se haya hecho hombre, esto no lo hace menor, no lo hace menor. Así es que no caigamos en la osadía de los fariseos de cuestionar su deidad. Y aunque usted no lo crea, porque puede ocurrir, nosotros llegamos a cuestionar su deidad cuando menospreciamos su autoridad. Cada vez que nosotros rechazamos su autoridad, su mandato, ¿qué estamos diciendo? Te tenemos en poco. Te tenemos en poco. Tengo cosas más importantes que tú. Imagínese eso. Tengo cosas más importantes que Dios. ¿Lo ha pensado? Mi vida es más importante que mi vida. Si mi vida está en Jesucristo, ¿qué pudiera ser más importante que Jesucristo? No hay nada, hermanos. Y aún así, el Señor condesciende, trayendo testigos que nos ayuden a estimular nuestra confianza en Él. Y esto hemos de considerarlo como una prueba de lo débiles que somos. Necesitamos, el apóstol Pablo decía, es necesario volverles a enseñar, es necesario volver a repetir, es necesario volver al fundamento. ¿Por qué? Somos necios, somos torpes y necesitamos otra vez, venga para acá, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Eso es amor de parte de Dios, porque somos tan débiles. Pero tengamos cuidado, hermanos, también, miremoslo de esta manera, en buscar testigos donde no los hay. Es decir, testigos que no son los autorizados por el Padre. Y mayormente tiene que ver con estar buscando testigos, testimonios de charlatanes que solamente le quieran decir a usted lo que usted quiere oír. Eso es estar buscando un testigo falso. De uno ir a buscar y salta de iglesia en iglesia buscando, no, pero es que allí me hablan de pecado, allí me dijeron que esto está mal, que yo necesito es donde nadie me moleste, ¿sí? Donde nadie se meta conmigo. Hermano, esa no es la iglesia. Usted está buscando es un club social. Mire, usted en un club social, usted se ríe con el uno, se ríe con el otro, pero le da la espalda y habla mal del otro. Y le gasta su gaseosa. ¿Sí? ¿Sí? Es un club social. Un club social. Pero la iglesia no es esa. La iglesia es para edificación. ¿Y cómo nos enseñó el Señor a que debemos ser edificados? Mire, uno con otro. Ahí. Duele. ¿Sí? A veces duele mucho. O causamos mucho dolor o recibimos mucho dolor. Pero esa es la manera que el Señor quiso. ¿Sí? ¿Y quién lo dijo? El Dios humanado. El Rey. ¿No nos vamos a sujetar? Debiéramos hacerlo. Ahora, otro testigo falso son los milagreros de hoy en día, ¿no le parece? Los milagreros de hoy en día, que hoy tienen ya sus programas en televisión, sus shows, y son vistos por mucha gente, llenan estadios haciendo, óigame bien a esto, falsos milagros. Usted no acredite absolutamente nada en ello. Son falsos milagros. Gente que le paga a otros para que dramatice que se levantó de una silla de ruedas. Esto está más que constatado. No estamos levantando un falso testimonio. Esto es verdad. Ellos son falsos milagreros.
Y tristemente allí posan su confianza los incautos. ¿Mm? Y no niego, hermanos, no niego que el Señor Jesucristo, que Dios haga milagros, no lo niego. Pero si usted cree que la enfermedad es un mayor problema, que eso es lo que usted está buscando en toda su vida, sanación, 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 hermanos, y que usted esté buscando que el testimonio, en el testimonio de esos sanadores, que usted crea que eso lo va a acercar a Cristo, eso es mentira. Eso es mentira. ¿Mm? Aunque puede que ocurra, mire, puede que ocurra incluso en un impío, puede que ocurra que el Señor le conceda sanidad física. Pues dirá, uy, ¿a un impío? Sí, puede ocurrir. Aún así, ese impío que haya sido sanado milagrosamente, ¿para dónde se va? Para el infierno. ¿Mm? ¿O no fue así con esos 9 leprosos que recibieron la sanidad y no glorificaron al Hijo de Dios? El Señor dijo, el que no honra al Hijo, no honra al Padre. No honra al Padre. Hermanos, esto nos lleva a que consideremos que cada testigo verdadero testificará sobre quién es Cristo verdaderamente. Bueno, pero usted dirá, pero ¿y las obras de Cristo? Y ahora el Señor no está con nosotros. Sí, sí está con nosotros, con su Espíritu. Pero no está aquí presente para que Él, yo creo que Él me hubiese ayudado y tal, y de esta forma, lo hubiese visto. Sí, y como Él actúa, yo cuando menos me hubiese esforzado en imitar su manera de obrar. Pero Él no está con nosotros. Y eso es a lo que nos va a llevar el texto en el verso 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parecéis que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero esto está reservado para la otra semana. Hermanos, cada testigo debe ser verdadero. Y en ello hemos de entender que tenemos a la iglesia del Señor que ha recibido el testimonio del Padre, con el cual ahora cada quien puede conocer a Jesucristo como su Salvador. Y bajo esa nueva condición, el Espíritu Santo va a mover a cada uno de sus redimidos para que se convierta ¿en qué? En un testigo de Cristo. En un testigo de Cristo. Esto es, hermanos, para que la iglesia hable del Señor, para que hable de sus obras y lleve el evangelio a todos los rincones del mundo. Y así, esta humanidad tendrá la misericordia de haber escuchado al Salvador. Óigame bien, no estoy diciendo que la humanidad vaya a ser salva completamente, sino que tenga la misericordia de haber escuchado del Salvador. Muy distinto. Pero ¿en dónde está eso? El Señor depositó esa gracia en vasos de barro, la iglesia local. Y allí entra el cuestionamiento. ¿Somos o no somos iglesia? ¿Soy yo una piedra viva en el templo vivo del Señor? ¿Qué estoy haciendo? ¿Dando buen testimonio o dando mal testimonio? Y yo sí le digo, si usted es de mal testimonio, por favor, ayúdenos y no diga que es cristiano. ¿Sí? Cuando menos con eso. Si usted es de mal testimonio, no diga que es cristiano. Diga que viene a una iglesia que le gusta, que no sé, cualquier otra cosa, pero no diga que es cristiano. Pero si usted es cristiano, de buen testimonio. Mírese al espejo de la palabra. Mire cómo es su comportamiento, mire las cosas que hay que cambiar. Mire lo que ha dicho el Señor, sométase al señorío de Cristo y camine en esa dirección y ahora sí, testifique de Cristo. Muy bien, hermanos, que el Señor nos ayude con esta porción a ponerla en práctica en nuestra vida. Vamos a orar.